2 de Tesalonicenses capítulo 2 versos 1 al 12 es, probablemente, el pasaje más oscuro y difícil de todo el Nuevo Testamento. Y a pesar de contar con decenas de estudios especializados, debemos confesar junto con San Agustín que sinceramente no entendemos a qué se refería el apóstol. Tesalónica era por entonces la ciudad más importante de la provincia romana de Macedonia. Fue fundada por Casandro el año 315 a.C., que la bautizó con el nombre de su esposa, la hermanastra de Alejandro Magno, el conquistador de Oriente. La ciudad contaba con una numerosa comunidad de judíos que disponían de una sinagoga propia. Había también una floreciente iglesia cristiana, integrada casi en su totalidad por individuos procedentes del paganismo. A los cristianos de Tesalónica les inquietaban fundamentalmente dos aspectos: el destino de sus familiares fallecidos y la parucía o segunda venida del Señor. San Pablo había respondido con éxito al primer interrogante en la primera de las cartas, pero las declaraciones ambiguas acerca de la parucía habrían agudizado el problema en lugar de solucionarlo. Esta situación dio lugar a dos errores, uno teórico y el otro práctico. Teóricamente estaban los falsos doctores que, interpretando las palabras de Pablo, especulaban sobre las señales del regreso de Jesús. En la práctica, se conformó una facción de individuos que se negaban a trabajar porque consideraban que no tenía caso esforzarse si el Señor llegaría en cualquier momento. Es por eso que el apóstol se ve en la necesidad de escribir 2 de Tesalonicenses, una carta eminentemente pastoral, en la que por una parte declara que toda la vida espiritual del creyente es preparación para el regreso de Cristo y por otra llama al orden al organismo insubordinado. Las palabras que utilizó para describir la venida del Señor y sus señales precursoras tranquilizaron la asamblea, que al parecer no encontró dificultad en comprender el mensaje, pero nos dejó a nosotros serios interrogantes sobre el sentido preciso de las expresiones. Primero, ¿en qué consiste la gran apostasía, primera de las señales precursoras de la venida del Señor? Segundo, ¿cuál es la identidad del hombre impío, que se alza contra todo lo que lleva el nombre de Dios, hasta sentarse él mismo en el santuario y proclamarse a sí mismo Dios? Y tercero, ¿cuál es el obstáculo que retiene su manifestación? Se entiende por apostasía la negación total de la fe cristiana. Esta opción es bastante frecuente durante los periodos de persecución, en los que muchos bautizados apostatan por temor al sufrimiento que implica afianzarse en la fe en Dios, lo que indica que una de las señales de la venida de Jesús es el abandono de la fe por parte de un enorme número de creyentes. Con respecto al hombre de pecado, algunos señalan que se trataría del pueblo judío, que se negó a reconocer en Jesús al Mesías anunciado por los profetas. Otros lo identifican con Calígula, Nerón u otro emperador con pretensiones divinas. Se preguntaban si se refiere a un personaje concreto e individual, o al colectivo de las fuerzas del mal opuestas a Jesucristo, o también de aquel personaje sumamente perverso, conocido como el Anticristo. ¿Y qué hay del obstáculo que retiene la manifestación del adversario? La opinión tradicional compartida por los padres de la Iglesia sostiene que se trata del Imperio Romano, a quien San Pablo llegó a elogiar como representante de Dios en razón del orden civil y la autoridad que ejercían en todo el territorio. Así las cosas, la legislación de la República mantenía a raya a la sinagoga judía, responsable de la primera represión a los cristianos, y por lo mismo constituía un obstáculo a la difusión de las fuerzas del mal y la manifestación del anticristo. En segundo lugar, están los que piensan que es la oración y el trabajo de los misioneros,
aquello que impide la aparición del anticristo. Una vez que disminuyan los creyentes con la gran apostasía, quedará libre el camino al adversario. Finalmente, una tercera opinión asegura que Pablo, al hablar del obstáculo, está pensando en el arcángel Miguel y sus huestes celestiales. En la literatura apocalíptica, particularmente en el libro de Daniel, es corriente presentar al arcángel Miguel con acciones en favor de la nación judía y protector de los cristianos de la iglesia. Pero pese a la falta de comprensión del pasaje, una cosa es segura, que en el combate entre las fuerzas del mal y la acción divina, la victoria siempre será de Dios y los suyos. Yo soy José Blanquicet y esto es Ciencia Bíblica Católica.